Oh Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Tú eres bueno. Exaltamos tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de gloria, Rey glorioso. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Un poquito tarde hoy, pero contento de poder conectarme una vez más y compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Fuerte abrazo para todos y espero que se encuentren bien. Estuve algunos días sin compartir por las redes sociales, analizando varias cosas y pensando, pero bueno, ya estamos aquí con el deseo de poder avanzar. A nivel de la provincia de Chiriquí, estamos en 3 días de ayuno, de 6 de la mañana a 3 de la tarde o a 6 de la tarde, y algunos están haciéndolo corrido. Así que bueno, hoy no me fui corrido, hoy solamente me fui hasta las 3 de la tarde. Estamos orando al Señor por su bendición, por su respuesta. Dios te bendiga, Elizabeth. Gracias por estar conectado allí. Y esta noche pues quiero hablar de algo interesante. Espero que le ayude a usted en algo. He estado meditando también en algo, y es que tenemos que predicar conforme a lo que Dios estableció en su palabra, y como todo, en todo, o sea, igual como hay en diferentes artes y deportes. Amén, Arlene. Hay gente que le gusta un tipo de mensaje, hay gente que le gusta otro tipo de mensaje, pero siempre hemos aprendido que no estamos aquí para predicar y para que a alguien le guste el mensaje que predicamos, sino para exaltar al Señor, darle gloria y honor a Él, y compartimos lo que creemos en el corazón nuestro, que es lo que Dios nos pone a decir. Aunque yo no puedo decir que Dios me habló esto o aquello, en algunas veces sí me lo ha dicho o lo ha puesto en mi corazón compartir, y lo hacemos. Pero hoy quiero hablar de este pasaje. Está en Mateo 5:8 y en Mateo 18:15 al 22. Si usted tiene el espacio por ahí de escucharlo, lo busca conmigo, por favor. Mateo 5:8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Mateo 18:15 dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que de boca 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Oh, qué pasaje más poderoso. Cuando el Señor Jesús aparece en escena, trae una reforma completamente a lo que la gente estaba acostumbrado a escuchar. Markel, y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y él trae una palabra que confronta la religiosidad del momento, una palabra que confronta el estado del pensamiento, la forma de actuar de la gente del momento. Y él trae una palabra totalmente diferente a lo que los escribas y fariseos estaban enseñando. Por eso es que la gente se admiraba de lo que el Señor decía y compartía, porque las cosas que el Señor decía, las decía con una autoridad, con una revelación. Recuerde que la enseñanza de Cristo era lo que se conoce como didascalías o didáscalos, una enseñanza entregada con poder, autoridad y revelación. Sin embargo, los fariseos o los escribas enseñaban con paradosis, doctrina o enseñanza
con legalismo, tradición y religiosidad. Hay una diferencia muy abismal, muy grande, cuando se enseña con religiosidad, con tradición y con el legalismo, a cuando se enseña con autoridad, con poder y con revelación. Entonces Cristo trajo una palabra confrontante, una palabra que le abría el entendimiento a los oyentes, y la gente decía: wow, ¿quién es este? Y con qué autoridad hace estas cosas que aún los demonios le obedecen. Mire qué interesante. Entonces yo recomendaría que nosotros le prestáramos mucho más atención a las cosas que el Señor Jesús dijo. O sea, toda la Biblia tenemos que leerla, ella es completa, toda la palabra es completa. Hay que prestarle mucha atención a lo que el Señor Jesús dijo en varios pasajes bíblicos. Son muy puntuales, son muy detalles que están ahí escritos, que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Por ejemplo, fíjate, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, por algo la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y que del corazón salen los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras y todo aquello. O sea, hay que cuidar una parte importante de nuestra vida. Y casi siempre nosotros somos muy dados a sentirnos, a ofendernos, o a resentirnos con alguien por algo que pasa. A veces uno cumpleaños, no lo llaman, no lo saludan, y eso crea como una tristeza. No me llamó nadie, no me escribió nadie, se olvidaron de mí. Yo siempre me acuerdo de la gente no se acuerda de mí. Y eso crea entonces una herida, que es lo que siempre el enemigo busca: tenernos o mantenernos heridos por cualquier situación, a veces por cualquier tontería, porque él sabe que a nosotros tener esa herida en el corazón, no podemos alcanzar muchas cosas que deberíamos obtener en el nombre de Jesús. Las heridas son perjudiciales. Cualquier herida en el cuerpo que usted tenga, por pequeña que sea, le cae sal, le cae sudor, o usted se lastima, le duele. Ahora una herida espiritual en el alma, y nosotros somos muy dados a esconder el daño que nos hacen. Hay gente que es muy espectacular. Alguien lo ofende, pero lo disimula. Hay gente que no lo puede disimular, se le refleja. Hay gente que te puede bloquear en el teléfono y tú no sabes por qué te bloquearon. Hay gente que, como te digo, pudiera causar cualquier tipo de cosa. Y eso se entiende. Y eso, pues Dios nos ayude a avanzar. Yo en lo personal no juzgo a nadie ni lo critico. Es como dijo David cuando lo estaba persiguiendo aquel hombre, Simei, por el cerro, que tiraba piedra y lo maldecía. Y Abisai dijo: déjame ir y darle un solo golpe. Y David dijo: déjalo, quizás Jehová se lo ha permitido por tantas cosas que han pasado. Y a veces puede ocurrir. Todo lo que a nuestra vida pasa ministerial tiene que llevar una enseñanza, tiene que enseñarnos, tiene que educarnos esto. Amén. Dios te bendiga, Pastor Teodoro Delgado. Un abrazo. Entonces, mira, la vida en Cristo es tan poderosa que en algunos momentos nosotros no entendemos el potencial que poseemos para dar un impacto tremendo en lo físico y lo espiritual. A veces creemos que el llegar a la iglesia o estar en Cristo, amén, David Esquina, bendiciones, uno cree que ya todo va a ser diferente. Pero ¿qué ocurre? La iglesia del Señor es un lugar donde vamos todos los que tenemos deseo de conocer a Cristo, pero en ese deseo de conocer a Cristo manifestamos cosas que no se han resuelto en nuestra vida. Yo siento que hay cosas en mí que aún no se han resuelto internamente. Estoy orando a Dios que me ayude a resolverlas, a que me dé ese tiempo de poder amar y perdonar por encima de cualquier situación. No es fácil. Y quizás yo le he hecho daño a gente que no me he dado cuenta, porque a veces uno puede compartir una palabra o puede, mire, con usted le mandan un chat o usted lee un chat, tenga cuidado cómo lo lee, porque a veces cuando uno testea o chatea, eh,
y no escribe de manera correcta, el receptor lee de otra manera e interpreta de otra manera y se forma un conflicto. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Saludos, Seina. Y bueno, Dios nos ayude. Entonces, es por eso que el enemigo siempre trata y tratará de afectar nuestra relación y comunión con Dios de muchas maneras, pero una de las más sutiles es trayendo la falta de perdón en medio de su pueblo. Mire, no hay nada más difícil que uno tener una enemistad o tener una situación difícil, a veces en el hogar, a veces en la familia, a veces en la iglesia local, a veces en el trabajo. Si usted está en su trabajo y usted llega y está la persona con la que usted discutió, y usted tuvo alguna dificultad, usted trabaja mal, no quisiera ni verle la cara a esa persona. Pero eso es una señal de algo. Hemos dejado que el amor del Señor se haya ido disipando, porque recuerde que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Y cuando yo reacciono de esa manera, significa que el amor del Señor se está disipando en mí, no el de Él, sino en mí. Pues yo lo he dejado disipar, porque si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, cualquier cosa que me hagan, debo tener la capacidad de amar a la gente por encima de sus imperfecciones y por encima del daño que me estén causando. Mire, Jesús, lo dije hace unos días atrás, la última cena, ahí estaba Judas, quien le había de entregar y quien se estaba robando las finanzas, pero el Señor le lavó los pies, lo dejó participar de la cena del Señor y hasta el final lo amó. Sabiendo todas esas cosas, yo digo, el Señor Jesús estaba bien capacitado, bien lleno del amor de Dios para haber amado a Judas hasta el final. Entonces, déjeme cerrar esto aquí. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Aquí vamos acá. Ok, sigo. Bien, si alguien se niega a decir que no tuvo o no tiene una herida muy profunda de alguien o en contra de alguien, está en problemas grandes. Porque ciertamente todos en algún momento hemos sido afectados por algo o por alguien. Yo he sido afectado. Yo he afectado a mucha gente. Quizás con las malas actitudes que a veces mostramos en una conversación o en alguna predicación. Tantas cosas pueden darse y pueden pasar y pueden ocurrir, pero Dios nos dé la fuerza para poder enfrentar las consecuencias. Y alguien decía que este es un tiempo para ir restaurando cosas que se habían roto, amistades y todo aquello, porque ciertamente si Cristo viene y estamos con este tipo de situaciones, es bien dificultoso. Yo no podía hablar mucho, pero es bien difícil. Si nosotros prestamos mucha atención a lo que dicen las Escrituras, todo lo que el Señor Jesucristo habló sobre este tema del perdón, específicamente del perdón, es algo que es muy profundo. Escuche, es muy profundo hablarlo y vivirlo. No es tan sencillo, no es tan grato, porque a veces el orgullo nuestro nos engaña, nos traiciona. Por eso el apóstol Pablo también enmarcó enfáticamente este tema. Sin embargo, nosotros los leemos, pero no le ponemos en práctica. Hay que prestar mucha más atención a lo que la Escritura dice de muchos temas en general. Hay que mirarlos. Yo no puedo pasar a vuelo de pájaro un texto bíblico y pasarlo por pasarlo. No, debo saber qué verdad espiritual hay allí. Y si yo leo un texto del Antiguo Testamento, debo saber qué verdad espiritual hay ahí para este tiempo y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Entonces, amados hermanos, la Biblia tiene bastante que decir y enseñarnos sobre el tema del perdón y la falta de perdón. Yo a veces digo, Señor, ayúdame, yo no puedo ser un predicador
que estoy en un púlpito o en este momento pues en una plataforma de red social hablando de ti, odiando a alguien en mi corazón. Yo digo, Señor, ayúdame, yo no quisiera encontrarme en esa posición, estar hablando de Dios y a la misma vez odiando a una persona o repudiando a una persona. Eso es incongruente, eso no cabe, no procesa. Hablar de Dios por aquí y odiar a otra persona acá, o sea, eso se cae de su peso. O sea, eso significaría que yo no conozco a Dios y que no he aprendido nada del Señor Jesús. Y esto es terrible porque a veces nosotros los ministros del Señor hablamos, predicamos y enseñamos, pero tenemos problemas serios de relaciones interpersonales con alguna persona, con algún pastor, con algún consiervo, con alguna autoridad. Tenemos dificultades, no debería ser, no debe pasar, debería corregirse. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. También dice que tenemos que levantar manos santas, limpias, sin iras. O sea, a veces uno levanta la mano, pero quizás sus manos no están santas, no están limpias. Hemos cometido errores muy terribles que nos llevan a un despeñadero. Y escúcheme, ahí como el reino de Dios es algo que se maneja bajo principio de legalidad, bajo órdenes, hay que entenderlo hoy día. Mire, hoy día se levanta una generación que todo lo cuestiona y no lo hace de la mejor manera. O sea, no estoy en contra de que la gente cuestione algo. Yo puedo cuestionar algo, pero debo hacerlo con respeto, debo hacerlo con amabilidad. Entonces, si yo no lo hago con ese tipo de asunto, estoy mal. La gente critica a los presidentes de los países y lo hace de manera despectiva. Eso ante los ojos de Dios está mal. No debería, aunque no escuche el presidente, aunque no escuche la autoridad aquella, no debería hacerlo de esa manera. Debo mostrar ese respeto. Eso indica que hay algo en mí que no está correcto. Yo le decía a mi esposa, mi amor, ahora entiendo un poquito más el pasaje cuando David dijo que no pondría su mano sobre el ungido de Dios. O sea, no es que no podemos decirle nada o señalarle algo a una autoridad. Sí podemos hacerlo, pero en el marco del respeto. O sea, ese pasaje se me ha abierto un panorama totalmente diferente y más amplia de lo que realmente tiene que ver esto. Miren, en estos últimos tiempos hay mucha gente que no tiene esa anuencia o ese valor hacia una autoridad. Llámese del gobierno, llámese de una iglesia, llámese de la casa. Entonces deberíamos nosotros volver a la palabra y leer minuciosamente cuando la Biblia habla de las autoridades. El libro de Judas habla sobre aquella gente que no tiene cuidado de las autoridades superiores. O sea, esto es un peligro espiritual muy grande y por eso que hay veces que hay cosas que nos golpean, nos tocan. Oh, Dios, le pido perdón a Dios que me ayude a controlar mi boca y a no hablar por hablar, no decir por decir, sino tener prudencia para yo decir las cosas. Cuando usted ve las cualidades que mencionan de David antes de ser ungido, dice que David era hermoso, era prudente en sus palabras, hombre de guerra, valiente, no me acuerdo, o sea, sabe tocar, Jehová está con él. Pero lo que me llama la atención es que dice que era un hombre prudente. O sea, David siempre fue un hombre prudente. Y eso me llama mucho la atención. La prudencia en nosotros para hablar deberíamos tenerla siempre allí. Ok. Entonces, amados hermanos, la Biblia tiene bastante que decir sobre estas cosas del perdón. Quizás la más conocida de las enseñanzas sobre la falta de perdón es la parábola de Jesús acerca del siervo despiadado que registra en Mateo 18, 23 al 35. El texto es bastante amplio para leer y no tenemos el tiempo para hacerlo hoy. Mateo 18, 23 al 35, aquel hombre que debía una cantidad de dinero,
el siervo lo llamó, y luego le perdonó la deuda. Después él salió, se encontró con un consiervo, le debía una cosa mínima, lo ahogaba, lo quería matar, lo metió preso. Los otros consiervos le pegaron la queja al rey, el rey lo manda a buscarle y le dijo: tú eres un perverso, toda aquella deuda te perdoné, ¿no debías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Y mire lo que me llama la atención en la última parte de ese versículo, en el versículo 33. Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mis hermanos, si Dios lo perdonó a usted y me perdonó a mí, yo debo perdonar al que me haya hecho daño, el que me haya afectado a mí. Le repito, no es fácil. Esto es algo muy duro. Es muy duro. Y si uno no permite que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de uno, uno se le puede hacer escúcheme, voy a hacer una palabra, se le puede hacer un callo en el corazón que no permita que nada entre y que nada salga. No podemos llegar a ese nivel. Necesitamos estar en la presencia del Señor para que Él suavice el corazón duro que no puede dejar que entre el amor de Dios para perdonar a las personas. Oh Señor, ayúdanos. 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Oiga, le entregó a los verdugos. O sea, los verdugos son maltratadores, son gente que tortura. Y si yo tomo esta parte espiritual, esto tiene que ver con espíritus inmundos. Note algo. Mírese usted primero, luego mire su círculo de trabajo, su vecindad. Y note la gente que es muy peleonera o la gente que es muy difícil. No es opcional, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Note para que, mire cómo ellos viven, miren cómo ellos se sostienen. O sea, viven, exacto, ahora sí, Markelly. Ellos no alcanzan muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un corazón totalmente dañado, totalmente afectado. Ahora, nosotros que conocemos un poquito más la palabra, deberíamos ayudar a esa gente a orar para que ellos conozcan al Señor. Oh, mi hermano, yo he visto cualquier cantidad de cosas en este corto tiempo en los caminos del Señor. Llevo 22 años en los caminos del Señor y he visto cualquier cantidad de cosas. Entonces, cuando yo no perdono, el Señor me entregará a los verdugos, o sea, le permitirá al enemigo golpearme, atacarme, afectarme. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escuche eso. Así también mi Padre Celestial hará. ¿Cómo? Como hizo este rey, que agarró a aquel hombre que quiso ahogar al otro, y como no lo perdonó, también lo puso en los verdugos para que fuera sometido, para que fuera latigado, para que fuera allí torturado hasta que pagara lo que debía. Óyeme, a veces uno es inconsciente. ¿Cuál ha sido el mayor pecado que usted ha cometido delante de Dios? O el que yo he cometido. Y usted ha visto que Dios lo perdonó, porque su amor es grande. De esa misma manera yo debo tener un corazón para perdonar las faltas que hayan hecho contra mi vida. Mire esto, en la parábola un rey perdona una deuda sumamente grande, básicamente una que nunca podría ser reembolsada, de uno de sus siervos. Sin embargo, más tarde ese mismo siervo se niega a perdonar una pequeña deuda de otro hombre. El rey escucha acerca de esto y revoca el perdón que había otorgado. Jesús incluye diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Es decir, que hay gente que puede perdonar, o podemos perdonar de la boca hacia afuera, pero no de todo corazón. Si no perdonáis de todo corazón sus ofensas. Y una ofensa es un daño. Una ofensa es un daño que nos hacen.
Y hay gente que a veces es tan delicada que cualquier cosa los ofende. O sea, hay un problema serio allí. Ok. Otros pasajes nos dicen que seremos perdonados cuando perdonemos. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este caminar del pastorado, a ver, sí, correcto, ya lo olvidó, correcto. Pero nosotros no olvidamos, nos acordamos. Dice que había una vez un matrimonio donde la esposa se la pasaba recordándole todos los problemas y las cosas que había pasado y el esposo fue al médico y dijo, doctor, vengo aquí porque mi esposa tiene un problema, mi esposa es histórica. Dice, no, no es histórica, se dice histérica. No, 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 no. Mi esposa es histórica. Señor, se dice histérica. No, doctor, es histórica. ¿Pero por qué? Porque cada vez que peleamos me acuerda todos los pecados que cometí hace 10 años para atrás. O sea que ella podía reconciliarse con él, pero no se olvidaba de todas las cosas que habían pasado anteriormente. Así que era una mujer histórica y así pasa. Hay muchos creyentes históricos. Solo se acuerdan de las fallas de la gente, pero no se acuerdan de las virtudes que la gente tuvo en su momento. Y yo creo que es mejor recordar las cosas buenas que la gente ha hecho. Porque dice la palabra que conforme yo quiero que la gente haga conmigo, así debo hacer con ellos. Yo quisiera que la gente mejor recuerde las cosas buenas que yo he hecho. Las malas no. Mejor que las malas se vayan y nunca más regresen. Pero que las buenas siempre estén presentes. Dios, ayúdanos. Ok. Entonces, acá dice también, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. O sea, de acuerdo a como yo juzgue, también voy a ser juzgado. Y a la medida que yo perdone, también así mismo seré perdonado. Lucas dice lo siguiente. Vamos a bajar un poquito esta música que está muy alta. Gloria a Dios. Gracias. Lucas dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tenemos que entender algo. Claro que sí. Tenemos que entender algo. O sea, con la misma forma, actitud que yo perdono, seré perdonado. Mire, yo creo que nosotros tenemos que analizar muchas cosas en nuestras vidas. Hay veces que nosotros vemos que todo se cierra, todo se va cerrando, pero a veces es por nuestra propia actitud. Y mire, no hay nada más terrible cuando uno cierra el corazón a la gente. Yo con esta persona no quiero más nada, yo mejor ni que me escriba, ni que me hable, ni que me lo encuentre. Eso es difícil, eso es difícil, porque es una creación de Dios, es un hijo de Dios. Yo no puedo andar diciendo, yo no quisiera ni encontrar a fulano. ¿De qué estoy hablando? Tengo que saber algo. Entonces, con la misma medida con que yo mido, me van a medir a mí. En el Salmo 55:12, creo que usted lo conoce, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Mire, no hay nada más duro, alguien decía esto, David dice acá también,
que no fue un extraño el que lo ofendió, el que lo afrentó, el que le hizo el daño, sino alguien que estaba cerca de él. Dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, o sea, alguien que estaba cerca de él. Dice, mi guía, o sea, alguien que lo dirigía. Dice, mi familiar, o sea, alguien importante para él. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, o sea, era alguien que profetizaba. No sé en realidad quién sería, si fue Amán, Jedutún, o Asaf, o Natán. Yo no sé quién fue, pero no lo dice. Pero alguien ofendió a David. Alguien afectó a David de alguna forma, y él dice esto, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Esas cosas son tremendas y duelen y perjudican, pero no nada más cuando nos las hacen a nosotros, sino cuando nosotros se las hacemos a otra persona. Porque créame, nosotros hemos caído en esos errores también y hemos hecho daño, pero que el Señor nos ayude y nos perdone a mejorar esas actitudes. Entonces no debemos confundirnos aquí. El perdón de Dios no se basa en nuestras obras. El perdón y la salvación se basan totalmente en la persona de Dios y por la obra redentora de Jesús en la cruz. Sin embargo, nuestras acciones demuestran nuestra fe y la medida en la que entendemos la gracia de Dios. Miren lo que dice Santiago 2:14 al 26. Voy a leerlo rapidito. Un pasaje bastante amplio, pero debo leerlo para encontrar algo aquí. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tu obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero escucha acá, tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, tenemos que estar claros, no solamente decirlo, sino vivirlo. No es tan fácil, porque nunca lo ha sido, pero podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Lucas 7:47, leo rápidamente acá para ir terminando en esta noche. Espero que esto le haya ayudado a usted en algo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Otra vez, ¿cuántos de ustedes recordarán, o yo recordaré, el pecado más grande que hemos cometido delante de Dios? Pero Dios nos perdonó, lo arrojó a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Sin embargo, el ser humano nos vive recordando. Te lo digo, tengo problemas con alguien para que usted vea que dice, yo me acuerdo, hace un año, hace 5 años, hace 10 años hizo esto y esto. Sí, pero esas cosas, como creyentes, no es que estamos aplaudiendo eso, pero si le vemos fruto a la gente, ayudémoslas a seguir creciendo en el Señor. Ayudémoslas a avanzar. Somos completamente indignos. Aún así Jesús escogió pagar el precio por nuestros pecados y darnos el perdón. Romanos 5:8 dice, mas Dios,
muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es interesante. Cuando verdaderamente entendemos la grandeza del don de Dios para nosotros, vamos a transmitirlo a otros. Hemos recibido la gracia y a cambio deberíamos extender la gracia a otros. En la parábola estamos indignados por el siervo que no perdonaría una deuda menor después de haber sido perdonado por una deuda impagable. Sin embargo, cuando no perdonamos, estamos actuando como el siervo de la parábola. Cuando yo no perdono, cuando usted no perdona, estamos actuando igualito como actuó aquel siervo malvado de la parábola donde fue entregado a los verdugos. Entonces la falta de perdón también nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. En lugar de promover la justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura. Y mira lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a la amargura. Hebreos 12, 14, 15 dice, advierte, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, la raíz de amargura es una cosa seria. Y esto es tan terrible que uno no lo puede detectar rápido. O sea, cuesta, la gente tiene una dificultad y se te acerca, te hace un comentario y tú le crees el comentario porque a veces uno es tan creíble o tan ingenuo que uno cree todo lo que le dicen de una vez. No, hay que pesar eso que nos están diciendo, hay que mirarlo, hay que observarlo con una buena lupa y saber si eso es cierto o es mentira. Mire, 2 Corintios 2, 5 al 11, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, explicándonos algo aquí muy, muy interesante. 2 Corintios, aleluya, gloria a Dios, 2, 5 al 11, dice de la siguiente manera. Estamos todavía ahí, ¿verdad? Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Bendiciones, hermano Tello, un abrazo. Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de sí mismo, si sois obedientes en todo. Esto es hasta el 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Saludo, María. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, si yo le pongo atención a este versículo, cuando yo no perdono, el enemigo tiene ventaja sobre mí. ¿Cuál ventaja? Que tiene derecho legal sobre mi vida para afectarme de alguna manera. Es necesario abrir ese compás del perdón y hacerlo de todo corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Ok. Este pasaje nos advierte que la falta de perdón puede ser una apertura para que el enemigo nos haga desviar de la verdad de Dios. Fíjese, yo analizaba algo. La gran mayoría de las cosas que han acontecido o están aconteciendo se debe a que alguien se ofendió, a que alguien se sintió aludido, alguien se sintió herido y tomó una mala decisión. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay muchas cosas que hemos hecho nosotros hoy día no inspiradas por Dios y nosotros tenemos la mala costumbre de decir que todo lo que sentimos o recibimos viene del corazón de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Esto viene del corazón de Dios. ¿Cómo está seguro que es del corazón de Dios? ¿Qué garantía usted tiene o tengo yo de decir que eso que estoy sintiendo, que quiero hacer, viene del corazón de Dios? No será del corazón de uno mismo.
Porque a veces uno habla así, pero realmente lo que está buscando es conseguir un anhelo de uno mismo, no el corazón de Dios. Y eso es bien peligroso. Qué tristeza, hermano. Porque uno puede terminar mal cuando uno quiere alcanzar algo personal usando el nombre de Dios. Terminaremos mal. Cuando yo quiero usar el nombre de Dios para alcanzar un objetivo personal, voy a terminar mal. Así que necesitamos hacer un ajuste. Y escúcheme, la Biblia dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando yo digo, esto me lo dio el Señor o esto viene del corazón de Dios y no es así, estoy usando el nombre de Dios en vano y estoy en problemas serios con Dios. Porque estoy usando el nombre de Él en vano. Y eso hay que tener mucho cuidado. Mire, también sabemos que aquellos que han pecado contra nosotros, o los que nos han hecho daño, a quienes tal vez no queramos perdonar, son responsables ante Dios, porque la Biblia lo dice. Porque la gente dice, no, pastor, pero yo a esa persona yo no la odio, yo no siento nada por ella. Tranquila, o tranquilo, no se preocupe. La Biblia tiene respuesta. Romanos 12:19 dice así: no os vengáis vosotros mismos, escuche eso, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, si alguien me hace algo, un mal, yo no tengo que buscar la forma de vengarme, ni tampoco debo orar, ni me debo alegrar si algo le pasa a esa persona, porque a veces ocurre eso. Hay un conflicto, un problema, y le ocurre a aquella persona y la gente se ríe acá. Mira, eso le pasa por meterse conmigo. No, no es la posición correcta. Dejemos que Dios sea el que tome la venganza por su propia mano. Si Él quiere hacer algo, lo hará como Él solo sabe hacerlo. Hebreos 10:30. Mire esto es interesante también. La Biblia tiene respuesta. La Biblia tiene respuesta, amados. Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué interesante. El Señor juzgará a su pueblo. Y esto es, hay un pasaje que dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Oh, Dios mío, misericordia. Entonces es importante reconocer que perdonar no es restar importancia a algo malo que nos hayan hecho o necesariamente reconciliarnos. Cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona de su deuda para con nosotros. Renunciamos al derecho de buscar venganza personal y decidimos que no vamos a mantener su transgresión contra él. No obstante, no podemos permitir que esa persona necesariamente vuelva a ganar nuestra confianza o incluso liberar totalmente a esa persona de las consecuencias de su pecado. Se nos dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Mientras que el perdón de Dios nos libera de la muerte eterna, no siempre puede librarnos de las consecuencias del pecado parecidas a la de la muerte, como en una relación rota o el castigo dado por el sistema de justicia. Siempre alguien pagará las consecuencias. Oh, misericordia. El perdón no significa que actuamos como si no hubiera hecho ningún mal. Significa que reconocemos que la abundancia de la gracia nos ha sido dada y que no tenemos derecho a mantener la maldad de alguien sobre su cabeza. Cierro aquí, hermanos. Una y otra vez la Escritura nos llama a perdonar a los demás. Según Efesios 4:32 dice, escuche esto y escríbalo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh Jesucristo, ayúdanos. Mucho hemos recibido en cuanto al perdón y de la misma manera se espera que respondamos con los demás. Este último pasaje está en Lucas 17. Gloria al Señor.
y vamos a dormir esta noche para estar mañana en el ayuno. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos más. Ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces viniera a ti diciendo perdóname, me arrepiento, perdónale. Fíjate esto, hermano. Jesús está diciendo, para los que todavía están aquí, escuche esto. Jesús dice, es imposible que no vengan los tropiezos. O sea, cualquier persona que venga a los pies del Señor y piense que no lo van a ofender, se equivoca. Porque Jesús dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Y la palabra tropiezo en el griego es la palabra escandalón, que significa escándalo, ofensa, trampa. O sea, es imposible que a usted en algún momento no le levanten una calumnia. Es imposible que a usted en algún momento alguien le haga algo que le incomode. Y a veces pasa en la iglesia cuando se hacían fiestas de esto y del otro. Hermano, había problemas. ¿Cuánta gente hasta el día de hoy no se habla por una hojaldra, o por un chorizo, por un tamal, o por un arroz con pollo, por una chicha? Mucha gente le pasó eso en una fiesta. Bendito sea Dios, por eso que la fiesta a veces me daba un poquito era de miedo, porque siempre que había una fiesta algo pasaba, alguien salía descontento, alguien salía bravo, que la presa del otro, que la presa de aquel, que es una cosa impresionante. Pero Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces es imposible, donde hay un ser humano van a haber dificultades, porque en sí el ser humano es difícil de llevar, de tratar. Yo puedo ser una persona difícil de llevar, no lo sé. Mi esposa es la que puede saber eso mejor que cualquier otra persona, pero bueno. Entonces, aunque el perdón por lo general es difícil, el no perdonar es desobedecer a Dios y menospreciar la grandeza de su don o de su amor. O sea, si yo no perdono, yo no conozco a Cristo. Simple y sencillo. Si yo no logro perdonar a alguien, yo no conozco al Señor. Yo no puedo mirar al ser humano por encima de mis hombros. Yo no puedo menospreciar a alguien. Y a veces ha pasado y yo lo he hecho. A veces que voy a un lugar y me encuentro con alguien que tuvo una diferencia, lo desvío o evito pasar por el frente. Eso lo he hecho yo, me ha pasado. No debería pasar, pero me ha pasado. Pero bueno, pido a Dios que me ayude a que eso yo lo pueda mejorar. Eso es difícil. Usted siente, hermano, un hormigueo en el corazón y usted se pone, Dios del cielo, pero tenemos que hacerlo. Ahora, lo interesante de este versículo está en el 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles están pidiéndole al Señor Jesús que le aumente la fe para ellos poder perdonar al que los agredió o los ofendió 7 veces al día. O sea, lea el texto correcto. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, nosotros tenemos que cambiar la oración. Señor, dame fe para perdonar a las personas. Auméntame el amor y la fe para perdonar a esa persona, porque en mi fuerza yo no puedo perdonarlo. Es más, yo no quisiera perdonarlo, pero por amor a ti, Señor, a tu palabra, yo lo voy a hacer. Porque ciertamente pasa. Hay veces que la herida es tan grande que uno no quisiera, pero ni siquiera decirle, te perdono. Pero por amor al Señor, lo hacemos. Y concluyo esta noche. Amados hermanos y hermanas que nos encontramos ahora mismo por este medio de transmisión, es sorprendente que la palabra de Dios siempre nos está instruyendo. Escuche, siempre nos está instruyendo en muchos temas y nosotros no tengamos ningún tipo de reacción positiva a lo que la palabra de Dios dice. Fíjese, otra vez lo de la pandemia es un filtro o una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de arreglar nuestras vidas. Si en esta pandemia
usted o yo no corregimos muchas cosas en nuestras vidas, yo no sé qué tendrá que pasar, hermano. Pero este fue un tiempo de preparación. No sé qué va a pasar después, no lo sé. Pero esto ha sido una lección de vida para usted y para mí. Esto es una cosa seria y yo espero que usted lo pueda entender. Entonces, quiero que observemos claramente este último pasaje y saquemos las conclusiones del estado actual de la iglesia. Escuche, el estado actual de la iglesia en general. La iglesia en general. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Oiga eso. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién lo echan, por lo tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, escuche, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo, y comienza a explicar, interesante, pero fíjate, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. ¿Y qué es lo que ha pasado mayormente en las iglesias? Ha habido división. ¿Por qué? Porque hay un problema. Un líder no está de acuerdo con lo que el pastor dice o el pastor no está de acuerdo con lo que el líder dice y eso se vuelve un solo zafarrancho, una sola pelea. Cuando un matrimonio, una casa no se pone de acuerdo en las cosas, solo es pleito, pleito y pleito, esa casa está dividida y no puede prevalecer. No puede prevalecer. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para mantenernos firmes. Y escúcheme, yo no sé cuántas dificultades usted ha tenido en la vida y con cuánta gente. En cuántas veces usted ha tenido la culpa y en cuántas veces yo he tenido la culpa. Yo no sé. Pero lo importante es poder sobrepasar esa parte, cerrar ese capítulo, esa página y avanzar. Y ojalá que ese sea un perdón genuino que haya salido dentro del corazón para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por mis hermanos que han estado conectados por el Facebook y por el Instagram en esta noche. Estos cortos minutos que pude compartir esta palabra sobre la falta de perdón, Señor, que ellos la puedan internalizar, la puedan atesorar y la puedan poner en práctica igualmente en mi persona. Padre, oro para que cada uno tenga un sueño reparador, que puedan descansar bien, tranquilos y mañana tengan nuevas fuerzas para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que el Señor te fortalezca y puedas seguir adelante cumpliendo con el plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Estemos preparados. Dios nos ha seguido hablando de muchas maneras y lo seguirá haciendo porque Él es fiel. Un fuerte abrazo y vamos adelante en el nombre de Jesús.